Bueno, ahora sí. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Con frío? No, para nada. Para nada. Bueno, una hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Saludos a los hermanos del Sur, a la iglesia de Bilbao, a Costa Rica. Hermanos, este tiempo que hemos estado compartiendo acerca de David, su liderazgo, su fe, su pecado, pero también su restauración, me ha llevado a pensar un poco en que como David era uno de nosotros, David también corrió la carrera de esta vida. Y entonces el Señor puso en mi corazón un texto, ¿no?, tan bonito como lo sabemos quizás de memoria muchos de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Vamos a hacer énfasis principalmente en los dos primeros versículos, el 1 y el 2 esta mañana. Así que Dios lo permite hacer una predicación corta. Siempre decimos eso. Y la verdad que una cosa clara que podemos ver todos nosotros, y sin lugar a dudas estamos de acuerdo, en que la vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana es una carrera, y ni siquiera es una carrera corta, es una maratón, ¿no? Esas largas, ¿no?, de 40 y pico de kilómetros. Y la verdad que aquí el escritor les va a hablar a personas que en esa carrera no van cómodamente, sino que no solamente que están corriendo, que eso ya hay un desgaste, sino que en ese desgaste, en esa carrera, hay persecución, hay problemas, hay circunstancias, y nos va a plantear que este pasaje es un llamado a mantenernos en carrera. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos de tristeza, de dolor, de a veces de querer tirar la toalla, ¿no? Cuando en el boxeo, ¿no, Pastor Julio?, alguien le tira la toalla es porque dice, no va más, ¿no? Y muchas veces quizás hemos querido tirar la toalla, pero estos ejemplos que vamos a ver, estas características de la vida cristiana, creo que nos van a ayudar a mantenernos fortalecidos en todo momento, ¿sí? Así que vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Te pido que me acompañes a Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Querido hermano, el mismo pasaje te está diciendo el propósito por el cual te ha escrito. Esta mañana yo quiero hablarte para que tú puedas mantenerte en ánimo, a pesar de las circunstancias, para que no desmayes. Quizás puedes estar pasando un momento de tranquilidad o un momento de mucha tormenta. A veces estás pasando no solamente un momento de una tormenta o dos, sino que tienes muchos frentes en los cuales tormenta. Nosotros a veces cuando vemos el clima decimos, uy, se viene malo de allá. Pero en la vida cristiana dice, uy, viene malo de allá, viene de allá, viene de allá, me vienen por todos lados. Tengo un montón de frentes que ahí soportar. Fíjate, hoy quiero, si me permites, que cada uno de nosotros nos pongamos los pantalones de un corredor y empecemos esta carrera. ¿Me acompañan? Vamos a hablar primero del primer punto, la preparación del corredor. ¿Nos vamos a preparar para correr? Acá nos va a dar la herramienta. Luego vamos a hablar de la actitud del corredor, el segundo punto, y después vamos a ver el modelo del corredor. ¿Amén? Así que tenemos los tres puntos claros, comenzamos esta mañana. Dice que la palabra de Dios que la preparación del corredor, lo primero que nos dice es que nos despojemos de todo peso. Nos despojemos de todo peso. Para empezar a correr, no podemos ir cargados con una mochila. No podemos ir cargados con peso. Tenemos que liberarnos de cosas. Y el pasaje, la primera parte, nos presenta una imagen de un corredor que primeramente está corriendo delante de algunos testigos. O tiene que mirar a muchos testigos. Fíjate que la palabra dice, por tanto. ¿A qué se refiere? Dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué testigos se refiere?
¿A quiénes son? Los del capítulo 11, a los héroes de la fe. Por tanto, o sea, fíjate, como conclusión, mirá hacia atrás y vas a ver a un montón de personas que ya corrieron la carrera, que ya han llegado a la meta. Querido hermano, una de estas características al comenzar es que mirá a los demás, mirá al que tienes al lado, mirá a los que ya corrieron la carrera e imitar su fe. Porque ya vamos a ver la característica de esta carrera. Así que, querido hermano, lo primero que tenemos que ver que es una carrera de resistencia. Estos hombres que dice que miremos, si te pones a ver la vida de cada uno de ellos, fueron una vida de un montón de circunstancias, pero una vida que llegó a la meta, que llegó hacia el final. Un final que siempre agradó a Dios, a pesar de ser falible y no perfecta su fe. Así que lo primero que podemos ver es que el estilo de vida del corredor para prepararse es una vida que tiene una carrera de resistencia. No es un sprint, querido hermano. El sprint es el último esfuerzo que haces para llegar a la meta. ¿Qué pasaría si alguien en una carrera de 42 kilómetros, como es una maratón, se pone saliendo con un sprint al principio? ¿Qué va a ocurrir? No llegará al final. No tendrá más fuerzas. No llegará ningún corredor profesional utiliza el sprint al principio. Porque es una carrera de resistencia, son muchos kilómetros. De la misma manera, querido hermano, vos para prepararte para correr la vida cristiana no puedes pretender obtener un montón de cosas o llegar a ciertas metas sin un trabajo previo, sin haber trabajado primero. Nosotros podemos cosechar cosas. Si alguien que tuvo alguna vez una quinta, un jardín, tú sabes que tienes que esperar un tiempo para esperar la cosecha. No es de la noche a la mañana. Hay que esperar un tiempo. Y el corredor para llegar al final, y que si quiere llegar al final, tendrá que esperar un tiempo. No puede llegar inmediatamente, porque no llegará. Así que, hermano, en esa carrera que tenemos como resistencia, no podemos hacer un sprint. Así que es mejor que corramos despacio y llegar a la meta y no cansarnos a la mitad del camino. Porque lo importante de esta carrera, querido hermano, que me estás escuchando esta mañana, es llegar hasta el fin. Y cuidado con esto, porque esto es teológicamente correcto. ¿Saben por qué? La perseverancia de los santos. Dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Porque es una característica de la vida cristiana la resistencia hasta el fin. Cuando llega el momento que nos digan, niega a Cristo o pierde la vida, tú paras de correr o seguirás adelante y perderás la vida por el Señor Jesucristo. Es hasta el fin. La carrera es hasta el fin. Pero no seamos tan drásticos. Cuando no tienes ganas de venir a la iglesia y sigues viniendo igual, estás perseverando, estás haciendo la resistencia, estás resistiendo a esa carrera con firmeza, porque quieres llegar al final. Así que, pero dice, el versículo sigue hablando, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Hay dos características importantes en estas palabras. No todo es pecado en nuestra vida, pero hay cosas que aunque no son pecados, también nos estorban para correr. Y acá, literalmente podemos estar hablando todo el sermón de estas cosas que tenemos que despojarnos. Fíjate que dice, despojémonos del peso, y después dice del pecado que nos asedia. Bien, 4 palabras para tener en cuenta. Despojarse de algo que nos estorba, y después dice del pecado que nos asedia. Y esa palabra asediar, ¿sabe qué significa? Que siempre está cerca. ¿Vieron al león? El león empieza a caminar, empieza a correr una cuadra antes para coger al ciervo. ¿Empieza una cuadra antes? No llega, se le escapa. ¿Qué hace? Llega hasta cerquita. Esto es porque lo está asediando. De la misma manera el pecado está siempre cerquita nuestro. Entonces hay que fijarse y estar atento porque el pecado está siempre cerca y las cosas que nos estorban están siempre presentes. Querido hermano, las preocupaciones mundanas. ¿Qué son las preocupaciones mundanas? Que en sí no son pecados. Preocuparse por tener un trabajo y trabajar
Es una preocupación mundana. Porque recuerden que mundana no es solamente algo pecaminoso. Mundano viene de lo que es el mundo. Y vos y yo vivimos en este mundo y tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que ocuparnos de ciertas cosas de este mundo. Así que las personas que se ocupan de este mundo no son mundanas en sí y haciéndolo mal. El problema es que dice que si esto mundano puede estorbarnos en la carrera, es que hay que desecharla. Si no se estorba en la carrera, ir tras una casa, tras una carrera, tras muchas cosas, no está mal. Por favor, nunca lo piensen de esa manera. Pero si eso te estorba para llegar a seguir adelante en la carrera, sí es pecado. Y estorba. Y va a frenarte. Querido hermano, 1 Corintios 9, del 24 al 27, un pasaje de texto de apoyo, es que tenemos que tener claro que ahí nos habla de un principio de excelencia. Un principio de excelencia que nos dice, hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Yo creo que todos los que estamos aquí como corredores que hemos empezado, queremos llegar a la meta. Queremos ganar. Y acá el ganar no significa que llego primero que el otro. Ganar significa llegar. No se trata de quién llega primero. Se trata de llegar. Todos llegamos y todos somos ganadores. Si llegamos. Si llegamos hasta el fin. Esa es la idea. Entonces, para llegar hasta el fin, dice que se abstiene de muchas cosas. El boxeador, para pegar y ganar el round, tiene que noquear. Y no da golpes al aire. Tiene que golpear la cara del contrincante o el cuerpo, ¿no? De la misma manera, querido hermano, estos pesos, que pueden ser las preocupaciones de este mundo, te van a dejar sin fruto, siempre digo, las personas que se ocupan en el mundo, hay una característica en ellas. Está totalmente inerte y quieta en las cosas de Dios. Está inerte, está quieto, no avanza. Avanza en el mundo, claro, en lo que está preocupado. Cuando tú estás preocupado por algo, ¿qué es lo primero que haces con esa preocupación? Ocuparte. Por eso, si tú estás ocupado en lo que es el mundo y no en las cosas de Dios, lo que vas a hacer es ocuparte de esas cosas y no ocuparte de las cosas de Dios. Es lógica. No hay misterio en esto, hermano. Como también hay una cosa que quiero decirte esta mañana. Como no es misterioso esto, también te quiero decir algo. También se nota. Por más que intentes ocultarlo, se te nota. Se me nota. Colosenses 3, del 5 al 10, también nos llama a morir a lo terrenal y da una lista de cosas que tienen que morir. Porque, querido hermano, las cosas que realmente nos preocupan de este mundo, normalmente son necesidades. A veces no solo son necesidades, sino ni siquiera llegan a ser necesidades. Son cosas que a nosotros solamente nos importan y no son tan necesarias. Que no debería ser primero. Pero también hay algo más. Demasiado entretenimiento, querido hermano. Es más, hoy hay iglesias que solo sirven para entretener. Hemos llegado a tal punto de correr la vida cristiana como nos parece, que solamente buscamos iglesias para que nos entretengan los domingos. O llamaríamos de calmarle la conciencia. Si yo te pregunto cuántas horas lees la palabra de Dios en la semana, y te pregunto la misma jugando a la Play. La misma en Facebook. Si yo pudiera tomar el teléfono de algunos de ustedes y decir, ¿cuántas horas estuviste en Facebook esta semana? 17. Ojalá que haya sido viendo prédicas. Estudiando alguna palabra. Sé que hay hermanos que escuchan muchas prédicas todo el día porque su trabajo les permite poder escuchar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de Shane, Amazon. Querido hermano, YouTube, los videitos, los memes, no sé, tantas cosas. Pero también las relaciones tóxicas. Creo que este es un tema que nunca lo toqué en las prédicas. Hay relaciones que realmente no te convienen, querido hermano. Y no porque sean malas en sí al principio. Pero hay un pasaje que dice, las malas conversaciones
corrompe, lo saben de memoria. ¿Y por qué elegimos estar con gente que no nos ayuda a crecer? Y no estar con la iglesia. Casi siempre. ¿Se dan cuenta que conocer la palabra de Dios no te sirve de nada si no la vas a poner en práctica? Caemos en hechicería, caemos en misticismo, caemos en la fe. Eso es credulidad. No es la fe verdadera. Querido hermano, por favor, mira la nube de testigos de Hebreos capítulo 11. Mira el resultado de su fe. Te das cuenta que ellos no tenían demasiado entretenimiento. Ellos no tenían demasiadas cosas por este mundo por qué mirar. Ellos no tenían relaciones tan tóxicas para la vida. Creo que lo he dicho muchas veces. Si tú tienes amigos y pasas mucho tiempo con esos amigos, que no está mal, pero espero que sea para llevarles a la palabra, llevarles a la vida eterna, porque puede ser el último momento que los veas. Y si tanto le amas, ocúpate de su salvación. Ayer escuchaba un mensaje de un hermano que nos decía gracias por tantas oraciones que habían tenido. En 2 meses perdió su abuela, 2 tías y un hermano. Y él decía, por favor, inviertan tiempo en su familia y en sus amigos que aman y prediquen en la palabra, porque eso es ocuparse de lo que es eterno. Tomarse un café sin la palabra, de gente que no tiene a Cristo, a veces es solamente perder el tiempo, querido hermano. Y quizás no tener más tiempo. La Biblia dice, por favor, no digas mañana haré esto, mañana comercializaré, mañana haré ese cierto negocio. Te veo la semana que viene le predico, la semana que viene le hablo de Dios, la semana que viene me comprometo, la semana que viene. ¿Quién te dice que tienes tiempo? Nadie te asegura el tiempo. Así que, hermano, por favor, despojémonos de las cosas que realmente nos hacen quedar inertes, sin fruto, no avanzar. Y como dije, esta carrera no es quien llega primero. La idea es llegar hasta el final corriendo. Algunos corren mucho más rápido, o algunos corren muy despacio, pero están corriendo. Aquí en España aprendí un dicho, sin prisa, pero sin pausa. Y está muy buena esa frase para un creyente. Sin prisa, pero sin pausa, hermano. Y quiero decirte que muchos en las vacaciones empiezan con la pausa. Perdone que me toca justo a mí. Siempre me toca justo antes de San Fermín o yendo de la vacación. Siempre me toca hablar a mí de estas cosas. Pero no voy a hablar de San Fermín. Le va a tocar a Julio. No se van a salvar. Hermanos, empiezan las vacaciones y es como que, parece los 9 meses del colegio. En los 9 meses del colegio estuve 9 meses en la iglesia, o 7 meses en la iglesia, ahora me tocan las vacaciones de la iglesia. Las vacaciones de Dios, en realidad. Por favor, no se trata de que no puedas ir de vacaciones. Nos vamos de vacaciones todos y debemos hacerlo, un ocio muy importante. Pero irte de Dios, como quien dice, en ese sentido. O sea, pudiendo estar aquí, ¿no estás? ¿Por qué tenías que irte de vacaciones de la iglesia? Pudiendo estar en la iglesia. Si estás de viaje y te has ido en ese momento, no pasa nada. Pero sin prisa, pero sin pausa. No hagamos pausa en las vacaciones, querido hermano. Y como dije al principio, se te nota cuando decís que estás haciendo una cosa y estás haciendo otra en realidad. Entonces, hermano, vamos a terminar este primer punto pensando en alguna aplicación. ¿Qué debo quitar de mi vida para poder correr con libertad? Y no es quitarte la iglesia de tu vida para tener libertad. No. No te despegues de la iglesia. Querido hermano, ¿estás llevando algún peso emocional incorrecto? No estoy hablando de pecado, ¿eh? Los cristianos no practicamos el pecado. Pero sí podemos practicar la incorrecta emoción de muchas cosas. Emocionalmente,
Nos preocupamos de muchas cosas que no tendríamos que preocuparnos de esa manera. Y nos frena. No somos responsables del pecado de todas las personas. No somos responsables de las decisiones que tomen los demás. Aunque nos puede llevar a preocuparnos. Querido hermano, que eso no te frene. La falta de perdón, que también es pecado, nos frena en la vida cristiana, querido hermano. Tengo un hábito que no me deja avanzar. Tengo la idea de que yo sé que es pecado, pero he sido tan hábil que lo vengo justificando día tras día, día tras día. ¿Recuerdan a David? Me tengo que deshacer de Uría. Invento algo, no me sale bien. En un segundo se inventa otra cosa. No le sale bien, en un segundo otra cosa. Y así, un plan macabro. Querido hermano, por favor, no justifiques el pecado en tu vida, aunque te salga bien. Recuerda que Dios sí lo ve y tarde o temprano te lo va a sacar a la luz y vas a quedar en vergüenza. Yo espero que el Señor no te deje en vergüenza. Es mejor ir en humildad, en humillación, que comience la restauración y tu pasado no va a definir tu futuro. Nunca en las manos de Dios. Nunca. Querido hermano, primer paso es esencial. Quitar lo que estorba. No podemos avanzar si estamos atados, si estamos inertes. El segundo punto, la actitud del corredor. Y ahí lo dice el pasaje, ¿cuál es la actitud? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La actitud es la paciencia, cosa característica que nos falta a todos. No hay ninguno aquí que pueda decir, yo soy una persona paciente. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia va en contra de nuestra carne. Queremos todo inmediatamente. Queremos todo que nos haga, no solo inmediato, sino como queremos nosotros. La carrera es por delante, porque no se trata de velocidad, querido hermano, en la carrera. Se trata de la constancia. Y la palabra usada allí es muy importante. La palabra en griego usada allí es hipomomé, que significa no aguantar. Significa literalmente perseverar con la esperanza activa. Es perseverar con esperanza activamente. Por eso siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. Los cristianos no somos personas resignadas. Eso no es paciencia. La paciencia es paz, conciencia. Paz, conocimiento. Es perseverar en la esperanza porque tengo un conocimiento de quién, de Dios. De quién es Dios. Así que, querido hermano, Romanos 5, del 3 al 5, nos enseña que la tribulación, las cosas que nos pasan, nos producen paciencia. Y la paciencia, carácter. Algo que habla mucho el pastor Julio. Carácter. Carácter. Yo tengo carácter fuerte. Aguántenme, tengo carácter fuerte. No, tú tienes un carácter débil. Lo que el mundo le llama el carácter fuerte, en realidad, bíblicamente es un carácter débil. Porque el carácter fuerte es que no se puede dominar. Entonces eres débil. Querido hermano, deja de buscar ser un cristiano quizás veloz. Es mejor que seas un cristiano firme. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido este hermano? A la primera tribulación, apartado. No hay firmeza. ¿Cuál es tu corazón? ¿Sos de lo que va bien porque va todo bien, pero a la primera que va mal, un paso al costado? Me gusta lo que dice en la iglesia, me congrego. No me gusta lo que dice en la iglesia, me dejo de congregar. Tengo una temporada que tengo ganas de ir a la iglesia, tengo una temporada que no voy a la iglesia. No se trata de velocidad, se trata de constancia, se trata de firmeza. Corramos con paciencia. Hermano, ¿cómo resisto la fatiga? ¿Cómo resisto las cuestiones emocionales que vienen en mi vida y con las cuales tengo que luchar todo el tiempo? Y todos nosotros. ¿Saben qué? El desánimo es real. Hablaba esta semana con unos hermanos. Me decía, nunca me pasó
pero creo que me he enfriado. Jamás pensé llegar a estar en frío. Pero sí, hermanos, podemos llegar a estar fríos. Y desanimados y cansados. ¿Y cómo venzo todo eso? ¿Cómo lo venzo? Fíjate, Santiago 1, versículos 2 al 4, dice que nosotros debemos tener gozo en medio de las pruebas. Gálatas 6:9 nos advierte que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y es lo que te decía, se trata de firmeza. Yo riego una planta, la pongo a esa semillita, invierto en el reino, pongo mi fe, confío en el Señor y tengo que esperar el fruto de la confianza en Dios. Y para eso es que, pero que no pasa nada. No, pero no se me da esto. Empiezo y ya me voy. Ya no me gusta, ya aflojo. La firmeza en decir, yo creo en tu palabra, tú dices que estás conmigo hasta el fin, tú dices que estás conmigo hasta el fin, tú dices que tu palabra no vuelve vacía, tú dices, y recita la palabra. Y la firmeza va a venir con la palabra. Querido hermano, la firmeza es que, no que después que pasa la tribulación, veo el resultado y empieza el gozo. No. Cuando veamos el ejemplo del corredor, vamos a ver que Jesús dijo que tenía puesto el gozo delante de él. Estaba el gozo y la cruz. Cuidado. No estaba la cruz y después que vio el resultado, entonces se gozó. No. Él confiaba en la soberanía de Dios. ¿Y tú confías en la soberanía de Dios? ¿Cómo puede ser que en medio del desánimo tú tengas gozo? ¿Sí? ¿Puedes? Dios no miente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la da este mundo. Porque es de Él. Es completa. Es perfecta. Pero que mira todo lo que me pasa. ¿Sabes todo lo que te va a ayudar a bien? ¿Sabes qué bonito que vas a quedar? Qué bonita que vas a quedar después de lo que Dios está haciendo allí con ese cincel, trabajando tu vida. ¿Lo crees? Si lo crees, tienes gozo, a pesar de las circunstancias. Si no lo crees, andas llorando por los rincones. Si no lo crees, estás diciendo como muchos, ¿cómo estás? Acá tirando para no aflojar. No. Querido hermano, el gozo en medio de la carrera, no al final. No es que decís, al fin, por decirlo así, ya estoy casi al final de mis días y ya me espera la vida eterna, entonces me empiezo a gozar porque ahora voy a estar con el Señor. No está en la pasaje eso, no está en la Biblia eso. El gozo será interminable en la eternidad, pero tú acá puedes vivir en el gozo. ¿Cuántas veces decimos que la iglesia es un pedacito del cielo, de lo hermoso que vamos a vivir juntos, alabando? Cuando estamos alabando al Señor, ¿cuántos somos aquí? ¿60, 70 hoy? En Apocalipsis dice que había miles, millones de pie cantando al Señor. Si nosotros hoy nos deleitamos en la alabanza de gente que canta muy mal como nosotros, imagínate los ángeles cantando al lado nuestro. Santo, santo. ¿Sabes lo que será eso? Pero eso es el final. Pero aquí tú puedes cantar, Señor, tú eres santo, justo y perfecto. Y tu voluntad es de la misma manera. Me gozo en lo que me pasa. Hermano, ¿estás viviendo una fe en la carrera? No al final. Dios no está diciéndote, ahora aguántate toda tu vida en tristeza, en dolor, porque al final recibirás la recompensa. ¿No? Él dice, mi gozo está en ustedes. Hay alegría en el corazón. Dice la Biblia en los Salmos que la palabra de Dios causa alegría en el corazón. Para un creyente la palabra de Dios no es pesada, no es gravosa. Y, hermanos, partimos del segundo punto porque en el tercer punto quiero detenerme un poquito más. Perseverar
no es caminar sin dolor, es caminar a pesar del dolor. Eso es correr con paciencia. Porque la esperanza es activa. No es que el dolor nos debe paralizar, es que en el medio del dolor yo sigo corriendo la carrera. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Sé lo que me espera al final, pero sé lo que tengo en el presente. ¿Ustedes creen que Dios ha puesto paz en su corazón, como el mundo no la da? ¿Ustedes creen que, como dice Filipenses, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón? Hermanos, muchos cristianos viven alrededor del mundo diciendo creer en la Biblia, pero en realidad no la creen. La diferencia de una vida cristiana a otra, ¿saben cuál es? Que las personas creen en Dios porque saben que Dios es el único ser quien es quien dice ser. ¿Tú crees que Dios es quien dice ser? El modelo del corredor, Hebreos 12, versículos 2 y 3, lo leamos juntos, por favor. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Dice que corremos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta primera parte nos dice algo importante. ¿Qué pasaría si yo, escuche esto, me despojo de todo el peso? ¿No? Ya no me ocupo del mundo, he dejado las relaciones tóxicas, ya no estoy 5 horas en la Play, no estoy 17 horas por semana en el Facebook, en YouTube. También llevo una vida en santidad, estoy listo para correr, ¿no? Teóricamente sí, ¿no? No, te falta algo. ¿Sabes qué te falta? Dirección. Imagínate, estoy listo para correr. Y hay que correr para allá y estás listo y tú sales para el otro lado. No llegas a la meta, ¿no? Te falta dirección. Tú y yo tenemos que mirar a Jesucristo. Él es nuestra meta. Él es lo que nos da la dirección. Él es nuestra guía. No importa que lleves una vida intentar llevar una vida de santidad, despojarte de todo peso, llevar una vida que no tienes que nadie quiera decirte. Si vas para donde tú quieras y no para donde Dios quiere. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De tu fe, de mi fe, de la fe de todo hijo de Dios. Hacia allá tenemos que mirar, necesitamos dirección. No podemos estar listos para correr y salir para cualquier lado. Por eso hay una fe, un solo Dios, un solo bautismo. La guía que Dios ha puesto para mirar a Jesús, para ver qué quiere, es su palabra, claramente. No tenemos otra. Y a veces la palabra de Dios que nos guía a mirar a Jesús, la da por muchos medios. La da por un hermano, la da por los pastores, la da a veces en aquellos momentos del principio de la vida cristiana, de los primeros cristianos, las confesiones, los credos, todo eso ayudó a guiar, a dar una dirección al pueblo de Dios. Hoy la palabra de Dios que tenemos nosotros, que es la palabra profética más segura, y dice que no es de interpretación privada, la Biblia tiene que avalar todo lo que tú dices desde aquí, no la interpreto como yo quiera, y lo mismo pasa con tu vida y la mía. Podemos estar listos para correr, pero no podemos correr para cualquier lado. Tenemos que tener una visión, una mirada. La mirada es puesta en Jesús. El autor, el que empezó la fe, la mantiene y que la lleva hasta el final. O sea, que si tú dices que tienes la fe que te dio Cristo, que vives en fe, pero no utilizas la fe para seguir hasta la meta, tú estás mirando para otro lado. Y Jesús dijo, yo soy el autor y consumador de la fe. Él es el único que te lleva hasta el final. ¿Por qué hay cristianos que llegan al final de sus vidas fuera de quizás de todas las áreas de la iglesia? Porque no sé si son hijos de Dios o no, no voy a decirlo si son o no, pero lejos de la iglesia, lejos del servicio. ¿Por qué? Porque no has mirado al que los llevaba a la meta. Tú quieres llegar hasta el final, tienes que mirar a Jesús. No a Julio, no a Ariel, a Jesucristo. A Jesucristo. Nosotros te vamos a fallar quizás. Nosotros te podemos guiar para cualquier lado y no a la meta, pero Él no. Él no, querido hermano.
Filipenses 2, del 5 al 11, ¿te acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, un siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué pasó? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Querido hermano, humillación, sometimiento y gloria. Esa es la vida cristiana. Por eso es el ejemplo del corredor. Es humillarte, comenzamos todos con humillados, por eso nos hemos convertido, porque tenemos arrepentimiento y fe. Luego tenemos la obediencia, la vida cristiana. ¿Sabe cómo es el resultado? La gloria. Nos espera la gloria. No nos espera otro camino. Pero hay que circular por ese camino. El mismo del modelo de corredor fue Jesucristo. Él, Isaías 53, 7, ¿se acuerdan? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Si tú crees que has venido a la iglesia, o sea, has entrado en el camino del Señor para hacer lo que dicen los pastores fraudulentos, lobos rapaces, que ahora empieza tu mejor vida, no, es una gran mentira. Mientras estemos en este mundo, habrá aflicción. La Biblia dice que el que te quiera seguir padecerá persecución. Querido hermano, hay un pasaje que cada vez que lo leo intento no llorar. Es tan cortito, pero dice tanto de la vida, de mi vida, de tu vida. Está en Lucas 9:51. Guárdenlo allí y después léanlo. Yo lo voy a nombrar. Dice la palabra de Dios que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Nunca evitó el sufrimiento. Nunca le digas a Dios, Dios, quítame esto de aquí porque no me lo merezco. Si no, di, Dios, quítamelo de aquí porque me duele mucho, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y gracias porque esto aprenderé a ser un poquito más como tú. Pero Lucas 9:51 dice que Él endureció su rostro y se dirigió a Jerusalén. ¿Sabe qué significa que endureció su rostro? Él sabía dónde iba. Él sabía, no podía experimentar como hombre el dolor, porque como hombre experimentaba el dolor como nosotros. Hasta que no laceraron su cuerpo, no sintió lo que era ser lacerado. Hasta que no le clavaron las espinas en la cabeza, no sintió lo que era un pinchazo. El desgarro. Nunca sintió un desgarro hasta que lo sufrió. Pero sabía que iba a morir. Esto me trae, perdón hermano, una ira santa, si le puedo llamar. ¿Sabes por qué? Veo a los hombres a veces en las iglesias con tan poca hombría. Quieren vivir y evitar el dolor a toda costa. Quieren evitar su responsabilidad a toda costa. Veo a mujeres solamente ocupándose de lo mundano. En Proverbios 31 dice la mujer se ocupa de los pasos de la casa. Pero no solamente dice eso el Proverbio 31. La mujer hace muchas cosas más. Así que nadie te engañe diciéndote que bien que lavas los platos y te tengas bien la cocina y la casita. Eso no estás llamada para eso solamente. Hay mucho más, querida hermana, para hacer. Y hombre, no estás solamente para dar las órdenes. Estás primeramente para cumplirlas. Y que los demás te sigan. Y eso incluye a tu mujer y a tus hijos si tienes. Así que, hermano, hermana, dejemos de ser tan, que hay una palabra en Argentina que acá va a caer muy mal.
tan frágiles. Dejemos la fragilidad, hombres. Dejemos de portarnos como mujeres. Endurecer el rostro y enfrentarlo. Endurecer el rostro y enfrentar el dolor. Endurecer el rostro y hacer lo que tengas que hacer aunque te duela, aunque no tengas ganas, aunque tengas pereza, aunque tengas que confesar tus pecados, aunque te traiga vergüenza. David, cuando vino hacia el gigante, hacia él, no salió hacia el otro lado, no buscó la estrategia, corrió y se enfrentó a él. Jesús, dice la palabra de Dios, él, puesto el gozo delante de él, que eras tú y yo, el fruto de su aflicción, menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Nosotros no queremos sufrir nada. Nosotros queremos que nos vaya bien todo en la vida. Meditar en Cristo, meditar en su obra, en su amor, en su ejemplo. Si eso no te renueva las fuerzas, hermano, yo no sé quién. Porque no hay ninguno de los hombres que pueda hacer tanto ejemplo como él. Porque aún los héroes de la fe tuvieron un montón de flaquezas, cosas para no imitar. Pero en Cristo no fue así. Y dice la palabra de Dios que él sufrió y fue tentado y fue expuesto por las mismas cosas que tú y yo. Así que tenemos un sumo sacerdote que sí nos entiende en nuestra aflicción. Nunca le digas a Dios, claro, porque tú eras Dios, Jesucristo, entonces, claro, no te imagines lo que a mí me está pasando, porque a ti no te pasó. Sí le pasó. Fue expuesto a las mismas cosas. Jesús, claramente, es el secreto para una vida victoriosa y perseverante. Y querido hermano, no mirar las circunstancias, sino mirar a Cristo es la solución para seguir ese modelo que tenemos a Cristo. Y quiero decirte una cosa. ¿Qué pasa si vos y yo sacamos la mirada de Jesús? Hubo un ejemplo en la Biblia de una persona que dejó de mirar a Jesús y se hundió. ¿Me acuerdan? Pedro, ven. ¿Cómo? Pero Jesús del agua. Eso es una circunstancia, ¿eh? ¿Cómo que voy a caminar por el agua? ¿Qué circunstancia, eh? ¿Cómo querés que tenga gozo con esto que me está pasando? Jesús, ¿qué me estás pidiendo? Mírame a mí. Vení, mírame a mí. Y empezamos a caminar, pero en un momento, ¿qué hizo Pedro? Vio que las olas eran muy grandes. Y empezó a hundirse. Querido hermano, nuestra perseverancia y el final de nuestra carrera está garantizada siempre y cuando la dirección de nuestra mirada esté en el objeto correcto. Jamás en las circunstancias. Jamás en tu esposo. Jamás en tu esposa. Mira a Cristo. Mira a Cristo. No le eches la culpa a las circunstancias. No le eches la culpa a que el marido que me diste, la mujer que me diste. No. Querido hermano, el Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. ¿Sabe qué significa? Que yo lo tengo siempre a Dios delante mío y cuando necesito sostenerme, lo tengo a mi diestra. La diestra es símbolo de la fortaleza, del sostén. Aplicar este mensaje, ¿qué sería? Es que ¿dónde están puestos mis ojos en la carrera de la vida? ¿Dónde están puestos, querido hermano? ¿Estoy corriendo con las motivaciones correctas? ¿O solamente son mundanas? ¿O solamente son para la gloria de Dios? Cuando estoy a punto de desmayar, ¿en qué medito? Cuando estamos en desánimo, que es real. Cuando la preocupación nos asedia, que es real. ¿En qué pienso? Para terminar, querido hermano, hay una conclusión que hoy tienes que pensar en qué está estorbando tu carrera.
la pereza, el orgullo, la falta de dirección. Sí, hay gente que no se somete a nadie. Dicen, yo solo me someto a Dios. Ese es un orgullo más grande que una casa disfrazado. ¿Sabes por qué? Porque si tú te sometes a Dios, te sometes a su palabra. Y en su palabra dice, sujetaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros, obedeced a vuestros pastores e imitar su fe. Imitadme a mí como yo imito a Cristo, como decía Pablo. Así que quizás sea una de esas personas que digas, yo solo me someto a Dios y no quieres rendir cuenta a Dios. Escúchame, si tú no quieres rendir cuenta a Dios, tampoco rendirás cuenta a los hombres. Y nadie puede servir a Dios si no se rinde cuentas, querido hermano. Porque estás haciendo lo que quieres. Estoy haciendo lo que quiera. Tú imagínate que yo y Julio hacemos lo que querramos con esta iglesia. Total, yo solo con Julio rendimos cuenta a Dios. ¿Te parece lógico? ¿Te parece lógica tu conclusión cuando tú a veces no te sometes y a rendir cuentas en la iglesia? Cuando alguien te pide cuentas y tú dices, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Bueno, te voy a decir algo. Iglesia, prestame atención. La Biblia dice que tanto el pastor Julio como yo, si tú te vas de esta iglesia, Dios va a decir, Julio, Ariel, ¿por qué se fue Rebeca? Ah, no sé, porque ella no me decía nada. Pero si nunca le preguntaste. Querido hermano, cuando alguien te pregunta, cuando los pastores te preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué necesita? Es porque rendimos cuentas por ti, querido hermano. Porque yo rindo cuentas ante ti, ante Dios. Y tú también debes rendir cuentas los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque eso nos mantiene en la dirección correcta. Nunca fuimos llamados a ser llaneros solitarios. Esa es una película hermosa para ver, no se la pierdan, está buenísima. Una gran serie, pero es una serie. Es una película de Hollywood. Querido hermano, hay algunos que están corriendo. Julio, ¿has visto a la gente de aquí corriendo? Pero desanimado, no con paciencia. Mi ánimo esta mañana es decirte, seguí corriendo, pero ya no desanimado. Corre con paciencia. Porque si pones la mirada en Jesucristo, sabes que vas a llegar a la meta. Y ahí te espera lo mejor. Pero aquí, con el gozo puesto delante de tu vida. Y para finalizar, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿En ti mismo? Porque este es un gran problema de todos, ¿eh? Ponemos la mirada en nosotros mismos. Bueno, estoy bien como estoy en el Señor. Sí, pero preguntale a tu hermano, ¿cómo estás? Preguntale a Dios. Preguntale la palabra con la cual estamos desnudos todos delante de ella. ¿Hacia dónde estás mirando? Y como regalo, que me voy de viaje, le doy un texto para que se lo memoricen. Isaías 40, 29, 31. Solo leo y oramos. Es mi regalo. Isaías 40, 29 al 31. Por favor, anótalo y repetítelo cuando tengas el desánimo para correr la carrera. Dice, Él da fuerza, da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Imagínate nosotros los viejos. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán la carrera y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay momentos que estamos corriendo, pero hay momentos que estamos caminando, pero en ambas situaciones no te fatigarás, no te quedarás en pausa, no dejarás de marchar, pero si buscas las fuerzas en Él, porque solo Él da fuerzas al cansado. Amén. Así que ánimo, iglesia, sigamos corriendo. Nos espera la gloria. Amén. Pero aquí, el gozo también. Nunca lo olvidemos de eso. Amén. Amén. Oramos.
Dios y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos realmente bendición para nuestras vidas, Señor. Ánimo, guía, dirección, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, ponerlo de mirar en ti, Señor, y ver el fruto de tu aflicción. Ver vidas transformadas. Ver nuestras vidas, qué serían si no estuvieras con nosotros, Señor. Señor, gracias porque hemos podido ver tu mano siempre en nuestras vidas. Pensar en cómo llegamos a ti, Señor, en todo lo que nos ocurrió. Quizás muchas cosas tan difíciles, tan tristes, pero todo estaba predestinado para que fuésemos hechos conforme a tu imagen. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Yo te ruego por esta iglesia, Señor. Por cada miembro de aquí, Señor. Muchos están corriendo desanimados. Les veo desanimados, Señor. Pero gloria a ti que están corriendo. Espero que tu palabra esta mañana les anime, Señor. Y puedan correr con paciencia, no con desánimo, la carrera que tienen por delante. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.